Saludamos al doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de Ecuador. Doctor Saidán, bienvenido. Como ve usted la situación, se inicia una semana en la cual se cumplirá un mes del paro nacional, que ha tenido las características que todos ya conocemos, con focalización y fuerza en algunas provincias, particularmente en el norte del país, pero con manifestaciones que se dan en distintos sitios, incluso en el austroecuatoriano, particularmente en la zona de Saraguro. ¿Cómo ve usted el futuro cercano? ¿Qué es lo que hace falta para que se abran esas puertas del diálogo, para que se genere un ambiente de mayor empatía entre las partes que en algún momento tienen que sentarse a discutir y a acordar? Buen día, estimado Gustavo. Un gusto estar en su programa y un saludo a toda su audiencia. Bueno, veo con mucha preocupación lo que está sucediendo por el anuncio de uno de los dirigentes del transporte público, que ya estaba anunciando una medida a partir de la medianoche de ayer. También veo con preocupación las manifestaciones de uno de los dirigentes indígenas, Marlon Vargas, también el de Leonidas Issa. Y finalmente veo con preocupación las declaraciones de las autoridades gubernamentales. Es decir, en pocas palabras, el problema del Ecuador es de dirigencias. Dirigencias a todo nivel. A nivel gubernamental, a nivel de movimientos indígenas, a nivel de eh, dirigentes sindicales, gremiales. Me parece que ese es el principal problema del país. No quiero generalizar, pero buena parte de la dirigencia me parece que no está anteponiendo los intereses del país por sobre los intereses de grupo. Y ese ha sido el eterno problema en el Ecuador. Por eso vivimos divididos, polarizados, porque simplemente se trata de buscar el beneficio de grupo antes que el interés general. Y me parece que en este momento tan sensible, tan delicado que vive el país, lo que tenemos es que hacer concesiones mutuas si queremos salir de esta crisis. Yo Doctor entiendo, Saidán, doctor sí, Saidán, muy Rosana. buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues efectivamente de lo que se trata en un diálogo es que ambas posiciones, ambos opuestos cedan de alguna manera sus posiciones para que pueda haber un diálogo. Hablamos de que la dirigencia debe tomar algunas acciones, pero en el caso del gobierno, ¿qué acciones debería tomar también? ¿Cuál debería ser su posición para poderse sentar en un diálogo que efectivamente sea transparente? Así como los indígenas y otros sectores sociales han hablado de cuáles son sus exigencias para poderse sentar a dialogar, el gobierno nacional, ¿qué debería ceder? Usted podría ver, estimada Rosana, una, digamos, una serie de situaciones en las que se cuestionó la eliminación del subsidio de combustibles, ¿sí? Usted recordará que varios gobiernos han intentado la eliminación de los subsidios sin éxito, han tenido que ceder, han tenido que dialogar, han tenido que llegar a acuerdos, ¿sí? Por un lado, uno podría tener digamos, la idea de que este gobierno ha sido valiente en el sentido de tomar esta decisión. Pero yo me pregunto, ¿había necesidad de irnos por el lado de la eliminación? ¿Por qué no seguir por la línea de la focalización? La focalización ya fue acordada en el 2022 con el gobierno o en el gobierno de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que el ministro de gobierno de ese entonces, Francisco Jiménez, con el apoyo de la Iglesia Católica, llegaron a un feliz acuerdo que terminó con intensas jornadas de movilización, ¿sí? Me parece que ese es un gran ejemplo, primero, de que las mutuas concesiones es lo que puede llevar a los acuerdos. En este caso, la voluntad de diálogo de ambas partes hizo posible ese acuerdo. Pero yo veo con mucha preocupación que el contexto ahora es distinto. No sé de la CONAIE, no sé del gobierno, y la ciudadanía está en el medio sin poder trabajar normalmente, sin poder utilizar las vías, las vías de conexión entre provincias de manera normal. No se puede decir que ha habido un paro nacional propiamente, pero lo que está pasando en Imbabura definitivamente
nos preocupa a todos porque se está, creo yo, acentuando más este clima de polarización vísperas del proceso electoral del 16 de noviembre. Yo sí creo que hay una conexión entre el paro y el proceso electoral. Hay actores interesados en ganar esa consulta y están dispuestos a hacerlo a cualquier costo. Y por otro lado hay actores que pretenden boicotear toda iniciativa oficialista para llevarlo desgastado al 16 de noviembre. Entonces me parece a mí que hay mucho cálculo electoral de cara a lo que va a suceder el 16 de noviembre y pésima estrategia del gobierno haber tomado esta decisión de eliminar el subsidio de los combustibles y convocar a la vez a un referendo constituyente para que nosotros decidamos si queremos que se instale o no una nueva asamblea constituyente. Ahora, insistiendo en la pregunta de Rosana, o en el comentario de Rosana, para que un diálogo sea legítimo y efectivo, doctor Saidán, deben participar al menos dos partes reconocidas, que se respeten mutuamente, con decisión, con capacidad, sobre todo, de tomar cualquier medida o asumir cualquier compromiso. Y en el caso del conflicto actual en Ecuador, este es precisamente uno de los principales obstáculos ante esta incapacidad de establecer condiciones para un diálogo. ¿No habrá llegado el momento de pensar en un comité de crisis multiinstitucional en el que participen otros segmentos de la sociedad? Efectivamente, estimado Gustavo, la gestión de crisis de este gobierno es bastante deficiente. Creo que necesita el presidente de la República integrar a su equipo a gente que le pueda ayudar a gestionar mejor sus crisis. La crisis en el sector energético se manejó de mala manera. La crisis que tuvo justamente con el tema de Quinzacocha es otro ejemplo de que definitivamente el presidente de la República no sabe enfrentar las crisis. Y lo más importante en este caso es buscar los mejores asesores para poder sentarse a dialogar sin demostrar debilidad, sin demostrar, que en este caso el presidente de la República va nuevamente a ceder como lo han hecho anteriores gobiernos. Nadie le está diciendo que ceden absolutamente todo. Por ejemplo, yo creo que no sería conveniente la derogatoria del decreto, pero sí, por ejemplo, una reforma al decreto. Podría verse inclusive como una señal del gobierno de que está abierto al diálogo y de que está dispuesto a negociar. Me parece que la democracia exige negociación. Algo esencial en la democracia es sentarse a dialogar con todos los sectores, conectarse con todos los grupos sociales para poder encontrar una salida. Es difícil llegar a acuerdos en el Ecuador, nadie discute. Hay infiltración también del crimen organizado, también es indudable. Mire lo que está pasando en Imbabura. Casi un mes de movilizaciones. ¿Es posible sostener con los recursos que tiene el movimiento indígena? Es imposible. Entonces creo yo que sí hay, desafortunadamente, cierta infiltración del crimen organizado en estas manifestaciones. Pero yo sí creo que es importante que actores como la Iglesia Católica puedan intervenir como mediadores, que den alguna señal de apertura al diálogo, los actores involucrados en este conflicto. Y una de esas señales sí podría ser levantar, por ejemplo, los bloqueos de vías, el poder realizar o el poder anunciar determinadas medidas que no vengan solamente desde el punto de vista del clientelismo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que anuncia el presidente de la República. El presidente dispone la creación del programa de residencias universitarias Casa U, implementar residencias en las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Esto suena más a que el presidente está más preocupado de la consulta que de resolver el conflicto. Con el clientelismo no se resuelve absolutamente nada. Se tapan los problemas de manera temporal. Lo que se necesita son soluciones a mediano o largo plazo y que sean duraderas. Y creo que esa es la responsabilidad que tiene el gobierno. La mayor responsabilidad de solucionar este conflicto es del gobierno nacional. Y me parece que ministras como Zaida Rovira, que definitivamente
no son las mejores representantes para gestionar la política y gestionar crisis, creo que hacen que esta solución se vea muy lejos aún. Inclusive el comunicado del gobierno admite que definitivamente ha habido incumplimientos de parte de los manifestantes a levantar los bloqueos de vías y por lo tanto, ante ese incumplimiento, ellos deciden dejar ahí los diálogos. Pero ¿qué diálogos? Yo me pregunto, ¿qué diálogos serios se desarrollaron por iniciativa del gobierno? Creo que el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad de iniciar ya diálogos transparentes, diálogos públicos, como los que se desarrolló en el gobierno de Guillermo Lasso. Uno de los grandes aciertos que se dio fue la instalación de esas mesas de diálogo. Nadie le está pidiendo que ceda absolutamente a todo, porque si hay un pliego de peticiones muchas veces absurda de parte de la dirigencia indígena que no tiene una visión de país, sino un constante afán de cautizar las ciudades a nivel de dirigencia, porque yo creo que la posición de las bases que piden atención, que piden satisfacción de necesidades básicas, me parece que son absolutamente legítimas. El problema es de los dirigentes indígenas y el problema es de los dirigentes del gobierno nacional, Doctor definitivamente. Saidán, hemos escuchado con frecuencia incluso a personas que son cercanas al gobierno, que de alguna manera son asesores, consejeros del gobierno, de que el presidente de la República no debe sentarse a negociar con delincuentes y terroristas. Pero hay que considerar que no todos los actores en este paro caen en esta categoría, hay que salir de ese maniqueísmo. Con esto de por medio quisiera preguntarle qué factores considera usted explican la falta de reconocimiento mutuo entre el gobierno y los sectores que apoyan el paro. Una peligrosa estigmatización, sin duda. Gustavo, usted ha señalado muy bien que el gobierno generaliza, ¿no? Que del otro lado están los narcos y deslegitima una lucha social en donde se puede ver protestas masivas, donde hay distintos actores, hay una pluralidad de actores, algunos sin duda vinculados con el crimen organizado que tal vez ve disminuida su capacidad de ejecución de actividades ilícitas, ¿no? Con el contrabando de combustible, ¿sí? Se hablaba, por cierto, de 1.100 millones de dólares que se va en el subsidio. Después algunos actores expertos hablan de 300 nada más. Y se habla también que uno de los problemas principales es el contrabando de combustibles, que se benefician los grupos irregulares de este tipo de negocios ilícitos. Bueno, perfecto. Entonces que reforce, por favor, la Agencia de Control de Hidrocarburos. ¿Sí? La solución no está en eliminar el subsidio de manera tan radical, sino focalizar el subsidio de combustibles y además reforzar instituciones importantes como la Agencia de Regulación del Control de Hidrocarburos. Entonces, me parece que el presidente de la República ahí está demostrando eh, firmeza e inflexibilidad con los actores equivocados. Por ejemplo, esto de pensar que atrás de toda manifestación hay grupos del crimen organizado es definitivamente deslegitimar la lucha social, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, los derechos que tenemos todos los ecuatorianos y podemos ejercerlos en cualquier momento. Hay un montón de videos que circulan en redes sociales donde se puede apreciar manifestaciones pacíficas, a manifestantes expresar su malestar, su cuestionamiento a ciertas políticas gubernamentales, a estas políticas de ajuste particularmente, de manera pacífica. Y se ve una represión totalmente desproporcionada, totalmente un exceso en el uso de la fuerza que preocupa mucho. Entonces, creo que la clave está en que el presidente de la República, si quiere bajar la tensión, sepa diferenciar y deje de generalizar.
Ahora, doctor sepa distinguir, Saidán, porque definitivamente no está distinguiendo. hay otras preocupaciones respecto de el diálogo en sí mismo, ¿no? Como usted mismo ya manifestó, cómo se dieron estos procesos en 2019, en 2022, de estos dos momentos de la historia del país. Hubo ya resoluciones, hubo mesas de diálogo ya con acuerdos que debían tener una continuidad y que debía haberse dado un seguimiento precisamente para ir avanzando en la implementación de los mismos, pero vemos que levantada la movilización se dan 2, 3 espacios nuevos de diálogo y ciertamente los acuerdos no tienen un seguimiento y la situación y la historia se repite nuevamente. Esto pasa además por la desinstitucionalización que vive el país, esa desconfianza también en el gobierno, en las instituciones, en la justicia, en las mismas fuerzas armadas. Estos son otros temas que en definitiva preocupan y nos preguntamos entonces quiénes deberían mediar y quiénes deberían hacer estos seguimientos. Bueno, en el año 2022, luego de 18 días de movilizaciones, ojo que este paro está superando lo que sucedió en el 2022. Mucha gente... Ya vamos a los 30 días. Vamos a los 30 días. Sin duda acá en Quito hubo daños muy significativos en la quema de la Contraloría, los destrozos en las aceras, etcétera, etcétera. Hubo ciertamente mayor tensión acá en la capital. Sin embargo, claro, muchos pueden decir, sí, se dio mucho el presidente de la República en ese entonces, derogó el decreto en materia de hidrocarburos. Después se derogó el estado de excepción, el decreto de estado de excepción para, de algún modo, bajar la tensión y suscribir esta acta por la paz, me parece que era en junio del 2022. Sin embargo, yo creo que la clave está en el reconocimiento, ¿sí? En el reconocimiento a su contraparte. Nadie le está pidiendo que ceda ante el crimen organizado, le está pidiendo que ceda ante legítimos representantes de organizaciones sociales, ¿sí? Y creo que dentro de las organizaciones sociales hay dirigentes que podrían ayudar a bajar la tensión. Por ejemplo, yo sí creo que un buen ejemplo es cómo comenzó el movimiento indígena en los años 90, en el gobierno de Rodrigo Borja. Luis Macas, Nina Pacari podrían ser unos buenos referentes de cómo se puede llegar a dirigir las organizaciones sociales, especialmente la organización indígena, de otro modo, sin hacer, digamos, o sin discursos incendiarios. Me Doctor parece que Saidán, también de parte ¿qué del movimiento riesgo se indígena... correría el gobierno al mantener una postura inflexible, como se refleja en el comunicado de ayer, frente a los sectores movilizados? El riesgo es que se acentúe más la polarización social, el riesgo es que se abra más frentes, porque creo yo que eh, conforme pasan los días existen más abusos en cuanto a los allanamientos. Usted ha visto que irrumpen en los hogares sin que les importe que haya niños, por ejemplo, presenciando la aprehensión de ciertos sujetos, ¿sí? Nadie les está pidiendo que dejen de aplicar la ley o dejen de aplicar digamos, la justicia con rigor a quien corresponde. Pero por favor, en cuanto a los protocolos, tienen que ser muy cuidadosos en la fuerza pública. Me parece muy preocupante lo que está sucediendo también con la fuerza pública. Hay sin duda profesionales profesionales muy rigurosos en la ejecución de sus operativos, pero hay otros policías y militares que definitivamente han demostrado excesos, excesos muy repudiables. Y me parece que aquí también hay una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hace poco me enviaban una descripción de lo que de lo que está pasando en otros países. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, ¿sí? Y creo yo que es muy importante parar a tiempo, porque si esto escala y si es que esto continúa, sencillamente lo que va a pasar el 16 de noviembre es algo, primero, riesgoso para el propio gobierno, porque puede poner en riesgo lo que resta del periodo. Lo va a dejar debilitado para terminar el periodo el presidente de la República.
Y por otro lado, también creo yo que es muy importante que se piense desde el punto de vista de la reconciliación nacional. Así no se llega a nada. Si es que vamos a ir a un proceso constituyente con tanta fractura social, definitivamente vamos a tener un resultado absolutamente preocupante de ese proceso constituyente. Miren, otra cosa también importante es ver la última encuesta de Sedatos. La última encuesta de Sedatos, miren lo que señala. Dice que la gente está preocupada de la reestructuración de la justicia y la lucha contra la corrupción, de que se garanticen derechos sociales en cuanto a salud, educación y seguridad social, de que se impulse la seguridad y la defensa. Esos son los tres temas que más le preocupan a la ciudadanía y que generan expectativa en ellos frente a la Asamblea Constituyente. ¿Creen ustedes que eso se resuelve en una nueva constitución? Por ejemplo, reestructurar la justicia, política pública del Consejo de la Judicatura, impulsar la seguridad y la defensa. Es más política de defensa, política de seguridad pública, garantizar derechos sociales. Yo me pregunto, ¿está dispuesto el movimiento oficialista a mantener los avances en cuanto a derechos del buen vivir, a derechos sociales como la salud y educación? Mucho cuidado con esto porque definitivamente el ir a una aventura constituyente a ciegas, sin tener un proyecto claro, puede ser sumamente arriesgado y puede después desencantar a la ciudadanía que tiene una alta expectativa ciudadana de este proceso constituyente. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Hay incluso temores de que, de seguir la situación, podría empezar a deteriorarse institucionalmente la situación del país. Efectivamente, yo veo que, bueno, para empezar, si hoy serían las elecciones para votar por el referendo y la Asamblea Constituyente, esto fue el 25 de septiembre, el corte me parece de esta encuesta, el 48% votaría a favor en el referendo, el 48% nada más, y el 42% no votaría a favor de la Asamblea Constituyente. Entonces es muy apretada la diferencia. Y creo yo que por eso el presidente de la República está anunciando una serie de medidas clientelares que de algún modo le permitan tener un margen mayor de apoyo popular. Entonces, que tenga mucho cuidado el presidente de la República porque creo que hay un exceso de confianza en el Ejecutivo, de que goza del respaldo ciudadano y que le están dando un cheque en blanco para que siga con su aventura constituyente. Ojo que después también tendrá que superar algunos obstáculos en el Pleno de la Asamblea Constituyente. 2/3 se requieren para aprobar los Ujú. textos en la Asamblea Constituyente, así que será muy complicado lo que se le viene al presidente de la República desde el punto de vista político. Y creo yo que el presidente de la República debería seguir mostrando firmeza en el combate al crimen organizado, pero tiene que moderar mucho más su discurso y sus acciones con respecto al resto de ciudadanos que cuestionamos los excesos, cuestionamos sus malas decisiones, no con el afán de desestabilizar al gobierno, sino de que rectifique. El presidente de la República creo que no está definitivamente dispuesto a rectificar, le cuesta mucho reconocer errores y le cuesta mucho admitir que definitivamente está rodeado de gente improvisada, de gente que no está a la altura de un gobierno nacional y por eso es que yo veo con mucha preocupación lo que se va a venir en este clima de tensión social, de polarización social. Tener un proceso constituyente es realmente una aventura demasiado arriesgada y que puede acentuar más las diferencias entre ecuatorianos. Sobre todo, hay una cuestión, Gustavo, que me preocupa demasiado, que es que parecería que el país se reduce a dos fuerzas políticas y una fuerza social que en este caso es la CONAIE. Y creo yo que el Ecuador, y eso es lo que decía en una columna reciente, el Ecuador es mucho más que ADN, RC y la CONAIE
Y lastimosamente eso no comprenden estos actores políticos. Por eso hablaba de la necesidad de un comité de crisis integrado por diversas instituciones donde debe estar la academia, debe estar probablemente la Iglesia ecuatoriana y otras entidades representativas, pues se está poniendo bajo la lupa el liderazgo de Daniel Noboa en medio de esta doble presión, paro y consulta. Para finalizar, doctor Saidán, ¿qué lecciones deja este momento para el diseño de políticas públicas más inclusivas y sostenibles en Ecuador? Yo creo que el ejemplo de el Azuay es digno de replicarse en el territorio nacional. ¿Sí? Movilizaciones con convicción, movilizaciones pacíficas, con firmeza. Finalmente el gobierno tuvo que ceder. Usted puede ver que el gobierno finalmente se vio obligado a ceder. Creo yo que lo que pasó en Azuay en torno a la defensa del agua, en torno a una serie de manifestaciones que se dieron en la provincia, es un gran ejemplo de lo que debería pasar a lo largo de todo el territorio nacional. Movilizaciones pacíficas demuestran la fuerza de los sectores sociales, pero definitivamente las formas son sumamente importantes. Estos discursos de incendiarios, en cambio, por el otro lado, en Imbabura, de líderes indígenas, no ayuda en lo absoluto a pensar que ellos pueden, ser quienes nos representan en cuanto a los cuestionamientos que hacemos a ciertas decisiones del gobierno. Entonces, creo yo que hay que integrar en esta mesa, como usted muy bien señala, Gustavo, a académicos, a líderes religiosos que siempre han apaciguado los ánimos y han permitido que actores en conflicto se sigan a dialogar. Hay que pedirle a la Iglesia Católica que insista, que haga una petición formal al gobierno para que se instaure una mesa de diálogo. Veo yo que este tema sigue escalando y va a seguir escalando porque mire usted que estamos a menos de un mes de que vayamos a las urnas, y si esto no se resuelve, primero le va a pasar a factura al propio presidente de la República en el resultado de la consulta, y si esto no se resuelve, también me preocupa mucho lo que puede suceder en los siguientes años que son electorales. Mire, vivimos en elecciones, tenemos un promedio de una elección cada año y medio. Usted puede ver desde el retorno a la democracia, literalmente tenemos una elección cada año y medio, y definitivamente ese es un desperdicio de recursos sin nombre que no se justifica con todas las deudas sociales que tenemos en el sector de la salud, las deudas con las dializadoras, los problemas que tenemos en cuanto a el ámbito energético. Y considero yo que la mejor manera de lograr estabilidad política y estabilidad económica será bajando la tensión social con el apoyo de los académicos, de los líderes religiosos, los representantes de la Iglesia Católica, que creo que podrían intervenir de la mejor manera para que esta tensión social baje. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Saidán. Muchas gracias a usted, estimado Gustavo. Siempre un gusto. Y gracias, Rosana. Del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Son las 8:03. Rodéate de todo lo que te llena en la vida. Rodéate de mucha música, incluso del ruido. Rodéate de amor, del que no te puedes despegar, aunque quisieras. Rodéate de madrugadas y travesuras. Rodéate de abrazos en los buenos y malos momentos. Rodéate de risas y de historias. Colineal, rodéate de lo que te hace feliz. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba, anhelaba tener el mío propio, pero me decidí y fui a Coperco. Ni bien entré, me atendieron como rey. Me escucharon, me apoyaron, confiaron en mí y gracias a su crédito, hoy tengo mi taxi propio. Soy Andrés Pérez, socio Coperco. Por 60 años hemos apoyado miles de sueños y proyectos. Cuéntanos el tuyo. Nosotros te financiamos. Solicita hoy mismo tu crédito en Coperco. Menos tasas de interés y aprobado en 24 horas. Coperco está contigo. Coperco, contigo siempre. Omnitron te ofrece seguridad,
con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas, y también con su servicio de guardianía privada. Seguridad al más alto nivel. Omnitron te protege. Son las 8:05. La elección de la nueva dirigencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador se ha convertido en otro escenario de alta tensión política, con una disputa directa entre el actual presidente del gremio, Patricio Maldonado, y sectores vinculados al gobierno que respaldan a la alcaldesa de Muisni, Yuri Colorado. La controversia se intensificó cuando un grupo de alcaldes realizó una elección paralela el 15 de octubre, proclamando a Colorado como presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Sin embargo, esta elección ha sido cuestionada legalmente y no reconocida por la actual administración de la AME, que considera inválido este proceso. Maldonado, quien fue electo en el año 2023 con el respaldo de una nueva coalición provincial, busca retener el cargo en la elección oficial convocada o que fue convocada el 17 de octubre en Tena. La AME emitió en este fin de semana un comunicado que lo ponemos en pantalla, en el cual se resolvía ratificar la vigencia y continuidad institucional del Comité Ejecutivo Nacional de la AME y suspender temporalmente la sesión plenaria de la Asamblea General Extraordinaria de la AME, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto, hasta que sus miembros sean legal y legítimamente reemplazados. Una vez que se ha emitido dicho pronunciamiento, la Asamblea General Extraordinaria será reinstalada en un plazo máximo de 72 horas, garantizando así la transparencia y legitimidad de un proceso deliberativo. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:06. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Patricio Maldonado. Él es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, alcalde de Nabón. Circulan en las redes sociales, ingeniero Maldonado, incluso comentarios en el sentido de que usted habría sido destituido por el gobierno, cuando el gobierno evidentemente no tiene ninguna injerencia directa desde el Ejecutivo en la AME. Pero cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el conflicto? ¿En qué punto se encuentra en la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Gracias, estimado Gustavo, estimada Rosana, queridos conciudadanos. Siempre es un gusto poder, a través de los medios de comunicación, expresarnos con la ciudadanía y en esta ocasión aclarar este momento complejo que vive la Asociación de Municipalidades. Creo que como alcalde me gustaría, y como presidente de AME, hacer uso de los medios de comunicación para traer buenas noticias y no tener que haber llegado a esta instancia donde los alcaldes y alcaldesas, que somos los llamados a dar ejemplo y a trabajar en función de servir a nuestro país, no tengamos que estar involucrados en esta situación. Rápidamente voy a tratar de resumir. El estatuto establece, el único que tiene la potestad para convocar a una asamblea general extraordinaria u ordinaria es el comité ejecutivo, al cual yo presido. Pero el estatuto también permite o da la posibilidad para que 1/3 de todos los alcaldes y alcaldesas del país puedan pedir al comité ejecutivo. Es decir, si el comité no tiene la iniciativa, 1/3 puede pedir para que convoquen a asamblea. Nos llega por primera vez, nos llega el día martes, porque se dice que antes ya han insistido y que nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Ventajosamente en lo público sirve solamente lo que está documentado, y documentado al menos no tenemos, ni por Quipus, ni Simbra, ni ningún canal, digamos, de comunicación. De forma inmediata nos reunimos, el comité ejecutivo, de manera unánime, todos quienes participamos en el comité ejecutivo decidimos convocar a una asamblea general extraordinaria para el día 18 de octubre del 2025 en la ciudad del Tena, es decir, este sábado que pasó.
Pero paralelamente, el alcalde de Santa Clara, quien encabeza esta petición del día martes de la semana anterior, autoconvoca a los alcaldes y alcaldesas, obviamente patrocinado y envalentonado porque el gobierno nacional le genera el acompañamiento a través de la subsecretaría de GATS del Ministerio de Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del Banco de Desarrollo, con todos sus gerentes zonales. Comienza ¿Cómo se dan estos apoyos? ¿De qué manera se manifiestan? Bueno, abiertamente ellos, sin ningún reparo, comienzan a llamar a todos los alcaldes y alcaldesas del país, al menos a los que creen que están alineados, a condicionarles que si no van el día miércoles 15 de octubre a estas supuestas elecciones que comenzaron viciadas desde el principio porque no tenían la autorización del Comité Ejecutivo. Ahora, no perdón la interrupción, aquí no hay ninguna posibilidad de que un grupo de alcaldes y alcaldesas tomen esta iniciativa. La única forma es solicitando al Consejo y que sea el Comité Ejecutivo el que convoque. Exactamente. O sea, no hay, Rosana, legalmente no existe la posibilidad. El estatuto de la AME dice que 1/3 de los alcaldes y alcaldesas del país pueden pedir. Pero no reunirse sin no la autorización. Existe la autoconvocatoria. Para ser más gráficos, los simplemente para establecer el marco legal, ¿qué dice también el COTAT sobre esto? Bueno, exactamente igual, porque nuestro estatuto no está distante de lo que dice el COTAT. Para dar un ejemplo, para simplificar, es como que los concejales de un municipio se autoconvoquen a una reunión. No se puede hacer. Los concejales tienen que comunicar al secretario de consejo y el alcalde hacer caso omiso o dar paso a su petición, a la petición de los concejales. Es el mismo caso. En este caso, pues ellos de forma fraudulenta se convocan a Santa Clara. Nosotros, mirando la actitud de ellos, pues interponemos una acción de protección, más bien dicho, medidas cautelares, donde un juez multicompetente, el juez de Nabón, nos da la razón. Ellos, mirando estas medidas cautelares, piden al juez que revea las medidas. El juez conoce esta petición y más bien lo que hace es ratificar a nuestro favor, pero pedir a las autoridades de control que den seguimiento para que haya fiel cumplimiento a su sentencia o resolución. De forma autoritaria, creyendo que pueden estar por encima de la ley, esto no lo hacen siquiera los alcaldes y alcaldesas de forma autónoma o porque están incómodos con nuestra administración, todo lo contrario, lo hace la gente del Ministerio de Gobierno. O sea, el subsecretario de GATS, ¿qué tiene que hacer en una asamblea general de alcaldes y alcaldesas si somos nosotros autónomos, independientes, somos un ente asociativo que no tiene ningún tipo de relación más allá de lo político en función de las gestiones que se deben realizar para como gobierno nacional con gobiernos extranjeros y demás? De esta forma, el alcalde de Santa Clara se retracta y dice: no, creo que nos vamos a involucrar en un grave problema. Por lo menos yo no voy a permitir que se instale acá en mi ciudad, pero le convencen a la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola y sesionan en Carlos Julio. Pero es tan grave que comenzó esto viciado. Querido Gustavo, yo traigo acá un documento. Los únicos autorizados para votar somos los alcaldes, alcaldesas y delegados. Pero para delegar con voz y voto tienen que ser vicealcaldes, vicealcaldesas o concejales. Acabo de entregarle en sus manos, Gustavo, una delegación por parte de la señora alcaldesa de Loja. Le delega al comisario municipal. A que vaya a votar, en su representación. Y el comisario municipal vota. Y estos documentos suben justamente ellos en la medida cautelar que ponen en la ciudad de Muisne. O sea, esto está viciado desde principio a fin y no puede ser posible que las autoridades del gobierno nacional estén patrocinando este tipo de atropellos. No la AME. ¿Por qué este interés? ¿Por qué esta apetencia del gobierno de tomar control de la AME? Creo, Gustavo, nuestro pecado es reclamar nuestros derechos. El hecho de que, o la razón de que nosotros estemos reclamando constantemente que se cumpla con las obligaciones que tiene el gobierno central para con los municipios, les incomoda sobremanera y tienen un afán
de sacarnos de ese espacio, porque somos la única voz que en este momento existe a nivel de gobiernos locales reclamando lo justo, porque creo que nadie se hace enemigo de nadie cuando reclama los derechos, cuando defiende las causas justas. Ya en Congope metieron la mano, lastimosamente Congope en este momento no está representando a las prefecturas del país. El presidente de Congope, lejos de apoyar a sus colegas, a sus pares, lo que hace es defender al gobierno nacional frontalmente, diciendo que las cosas están perfectas, una situación perfecta. Pareceríamos que vivimos en el país de las maravillas para el presidente de Congope. Y lógicamente ya hay comunicados, existen comunicados por parte de los prefectos del país donde indican su malestar por la falta de vocería y de defender los intereses de los gobiernos provinciales. Lo propio pretenden en AME. Buscan una persona que pueda estar sumisa, obediente, y que tenga que cumplir los lineamientos como si fuera un ministerio más del gobierno de turno. Nosotros les hemos dicho que nosotros no somos oposición, que estamos abiertamente expuestos a dialogar, como no puede ser de otra forma, porque tenemos intereses para con nuestros pueblos, pero que cuando las cosas no se dan de manera justa y justificada, además porque entendemos que el país atraviesa una crisis económica que ha incurrido en esta desatención por parte del gobierno central, pero hay formas de llegar a acuerdos. No puede, por ejemplo, el presidente de la República promover que se adelante el pago del 13º sueldo, cuando al gobierno central le cuesta 770 millones cubrir sus carteras de Estado, y a nosotros nos debe 745 millones, y nosotros no hemos pagado los últimos 3 meses de sueldos. Están todos los municipios en el país en apuros económicos. No todos, pero los pequeños prácticamente estamos en esta situación. Ahora, ¿quién es Yuri Colorado? ¿A quién representa? Pues se dice que habría recibido el apoyo de algo así como 150 municipios del país, de los aproximadamente 220 que son. Bueno, eso es lo que dice, querido Gustavo, le acabo de indicar uno de los... Tengo decenas de este tipo de documentos donde primero no instalaron una asamblea, que debe ser, el estatuto es claro, dice el presidente de la AME, o sea, Patricio Maldonado, debe instalar la asamblea general ordinaria o extraordinaria, y debe posesionar en ese acto al alcalde o alcaldesa anfitrión. Eso no existió. Luego, el director ejecutivo tiene que fungir como secretario de la Asamblea General. Tampoco existió. O sea, hubo tanta informalidad que ni siquiera para elegir una directiva de un barrio se procede de esta forma. Es decir, no respetan estatuto, no respetan ley, no respetan Constitución de la República, por Dios. No es que Patricio Maldonado esté empeñado en quedarse en el cargo. Yo no tengo ningún problema en competir en igualdad de condiciones, y si nos ganan o si me ganan, seré el primero en felicitar y el primero en brindar el apoyo con una modesta experiencia que se tiene en favor de todos los alcaldes y alcaldesas del país y a través de ellos a los ecuatorianos. Pero no pueden intentar meterse por la ventana. Claro. ¿Usted no tiene la menor duda de que hay esta intervención directa del gobierno? No, por supuesto, tengo la convicción, tengo además los comprobables de que eso ocurre. Llamadas, mensajes por parte de los gerentes zonales del BEDE, donde les dicen a los alcaldes: mira, alcalde, si no vas a las elecciones del 15 de octubre, no vas a ser sujeto de crédito el proyecto que tienes de agua potable, de alcantarillado, de regeneración. Con coerción, entonces. Pero claro, incluso una Ahora, ingeniero, ¿cuál es la situación en este momento? No se ha podido avanzar en el proceso eleccionario, y quizás lo que preocuparía es que empiecen a operar dos directivas de la Asociación de Municipalidades, quizás la una no reconocida por el gobierno y la otra sí reconocida por el gobierno. Es que nosotros somos autónomos, a nosotros no nos interesa y no le compete al gobierno. Si el gobierno reconoce o no. Claro, lo que empieza mal termina mal. Indudablemente nosotros lo que estamos es en apego estricto, irrestricto al derecho, a que las cosas se cumplan, a que no se vulnere la democracia de nuestro país y los debidos procesos. Nuestro deber es hacer que se cumpla lo que estatutariamente se ha venido proyectando durante 85 años ya casi, y que no venga un grupo de personas totalmente externas a querer hacer lo que quieran y pensar que porque este momento están administrando el país o están en las dependencias de las carteras de algunas dependencias del gobierno central, pueden hacer lo que creyeran conveniente. Pero preocupa además también la actuación de la justicia, una justicia que ya tiene serias observaciones de parte de la ciudadanía, de los ciudadanos, pues nuevamente no hay confianza en la toma de decisiones de los jueces y las juezas a cargo de este tipo de procesos. Bueno, en este caso nosotros el primer movimiento que hicimos es pedir medidas cautelares al juez multicompetente del Cantón Nabón, nos dio la razón.
Luego se pidió que se revoquen las medidas por parte el alcalde de Santa Clara. El juez le negó, ratificó y pidió que las autoridades de control estén vigilantes, y dio conocimiento, pasó a que tenga conocimiento la Corte Provincial, abocó conocimiento. En este momento estamos nosotros expectantes de cuál va a ser el proceder de esta Corte, pero todos los ecuatorianos, al menos quienes están apegados a derecho, conocen que no se puede poner una medida sobre una medida que todavía no está resuelta, una acción de protección o una medida cautelar sobre otra que todavía está, pendiente de resolución. No cabe. El juez de Muisne cae en prevaricato. Estamos formalizando la denuncia en fiscalía para, pues por supuesto, que este tipo de cosas no se sigan dando, y la asamblea se llevó a cabo el día sábado 18, como habíamos acordado como comité ejecutivo, pero en el punto del orden de día de elecciones se mocionó, y de forma unánime los alcaldes y alcaldesas pidieron para que se suspendan las elecciones, se prorroguen las funciones del actual comité que preside mi persona, y cuando haya el pronunciamiento de la justicia, de la Corte Provincial de la SUAY, se reinstalen nuevamente las elecciones. Ahora, ¿qué elementos considera usted, ingeniero Maldonado, han fragmentado internamente al municipalismo de Ecuador? Internamente no estamos fragmentados, creo, Gustavo. Hay un condicionamiento, y lo que se ha sembrado es miedo. Y lo que intentan es ganarse el respeto, pero no están sembrando respeto, están sembrando miedo, porque el respeto no se pide, se gana. La confianza no se forza, la confianza se va ganando en cada uno de los procedimientos. El gobierno central ha generado tanta desatención que nos ha puesto en esta encrucijada, donde nos deben prácticamente ya mismo 4 meses, y los alcaldes están desesperados porque no pueden pagar sueldos y no pueden cubrir con los proveedores. Hay demandas. Y esto se está dando un momento clave, muy crítico para Ecuador, con este paro nacional, que además, en lugar de confluir hacia una solución, hay declaraciones de las partes en el sentido de que el diálogo no encuentra los caminos adecuados. ¿Podría o debería jugar algún papel los municipios del país, ya sea a través de la AME o los municipios como tales, en el contexto de este paro nacional? Es que eso es lo que buscan, ¿no? Callar, que no hayan voces que estén reclamando las injusticias que se presentan ante nuestra gente, y pues más que existir un fraccionamiento, existe este condicionamiento. Los alcaldes claramente buscarán llevar respuesta a sus pueblos, eso es lógico. Quien quiera de nosotros que estuviésemos en ese lugar haríamos lo mismo. En mi caso tengo una posición del otro lado, porque intento defender lo que se ha construido, lo que se ha ganado democráticamente, y además creo que estamos llamados a ser razón de ejemplo para las nuevas generaciones. O sea, los futuros políticos de nuestro país, ¿qué pueden esperar, ¿no? Cualquiera mañana se monta sobre la ley, se sienta sobre la Constitución y no pasa absolutamente nada. Creo que hay que tener un poco de sentido común y lógica. Yo solo espero que la justicia actúe en función estricto apego a derecho, y que ellos puedan ser, por ejemplo, quienes convoquen a elecciones donde haya igualdad de condiciones. Y si ahí ganan, pues bueno, iremos a competir, aunque en este momento somos David y Goliat, no adicionalmente hay a otra forma de estas definir. decisiones que eventualmente tomará la justicia, ¿qué propone usted para fortalecer la transparencia en la elección de autoridades dentro del AME? O sea, que se entablen o que se convoque a Asamblea General, y que se siga de forma estricta lo que dice el estatuto. O sea, no hay más. Que convoque el comité ejecutivo, que se constate quórum, que si no hay quórum se espere 2 horas como manda el estatuto, y que se instale con el número de alcaldes y alcaldesas presentes, y que la asamblea cumpla a cabalidad lo que nos establece. Además, claro, hay una evidente acción, digamos, a la que ellos temen. Justamente nosotros nos permitimos en la Asamblea General anterior, ordinaria, que se llevó a cabo el 20 de octubre del 2024 en la ciudad de Santa Clara, nos permitimos modificar el reglamento de votaciones para que el voto sea secreto, para que nadie nos condicione, porque ¿qué tiene que hacer el subsecretario de GATS del Ministerio de Gobierno en una asamblea que es netamente de alcaldes? ¿Qué tiene que hacer los representantes del MTOP?
absolutamente nada. Entonces, justamente por eso es que decidimos cambiar a que la votación sea secreta, para que los alcaldes tengan la libertad de elegir y elegir bien a sus representantes. Saben ellos que si las elecciones o las votaciones son secretas, les vamos a ganar, porque los alcaldes están extremadamente incómodos y preocupados por la situación que vive el país, pero como les condicionan a que el voto sea visible, entonces ¿qué les queda? Penosamente no se ha logrado tener un espíritu de cuerpo donde todos los 222 alcaldes y alcaldesas levantemos la voz, pero no en favor de intereses individuales, sino pensando en un interés colectivo. Ahora, aunque usted lo ha sugerido ya, ¿qué riesgos ve si se impone finalmente una dirigencia alineada con el gobierno? Bueno, es evidente, ¿no? Un irrespeto absoluto a la democracia, un irrespeto absoluto a la ley y a la Constitución de la República, y eso, claro, habla de lo que estamos empezando a mirar, un gobierno dictatorial, un gobierno que a quien le habla en contra o a quien levanta la voz reclamando sus derechos le parece opositor. Y ahora todo esto, ingeniero, se da además de un proceso de paro nacional, pero además de proceso electoral. Estamos a poquísimos días de ir nuevamente a las urnas. ¿Qué impacto cree usted que esto puede tener? Bueno, yo creo que el gobierno debería ser un poco más cauto, ¿no? Y medir las formas, cuidar las formas. En nuestro caso es coincidencial, porque mi elección para que yo presida la AME fue el 20 de octubre del 2023 en la ciudad de Salitre. 20 de octubre de 2024 se ratifica para que las próximas elecciones sean 20 de octubre de 2025. Coincidencialmente estamos en mitad de este proceso de paralizaciones, de levantamientos de voces, de gritar las inconformidades, y obviamente creo que todos los ecuatorianos estamos mirando cada día el desgaste continuo que está teniendo el gobierno, pero porque no se sientan a conversar. La capacidad de gobernar, lo he dicho en varios espacios, es justamente poder sentarse con quienes piensan diferente, con quienes tienen ideologías totalmente opuestas, y que sobre esas diferencias primen las coincidencias que lleven a mejores días a nuestros representados. Pero eso lastimosamente no está existiendo por parte de este gobierno. No sé si creen tener la verdad absoluta, o hay mucha vanidad y no quieren dialogar, o simplemente están viviendo en una burbuja diferente, donde hablan y creen que efectivamente vivimos en un nuevo país, en un nuevo Ecuador, como ellos lo denominan, cuando en realidad las autoridades, por ejemplo, locales, los alcaldes y alcaldesas que somos los más cercanos, estamos mirando otra realidad totalmente diferente a lo que ellos están imaginando o están pensando. ¿Qué mensaje finalmente le daría usted a los alcaldes que hoy se sienten presionados? ¿Y cómo proyecta el futuro de la AME en un contexto de polarización política nacional? Bueno, creo que la polarización política no nos lleva a nada bueno. Creo que el país de este momento necesita unidad, y creo que en estos 2 últimos años de gestión hemos respaldado muchísimo la institucionalidad y la democratización de los recursos a través de atender a todos mis colegas alcaldes y alcaldesas. Creo que es el momento de perder el miedo, porque no deberíamos tener miedo de reclamar lo justo. No estamos siendo opositores de un gobierno por reclamar lo justo. Sería diferente si nosotros estuviéramos en un imaginario exigiendo cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, reclamar los 745 millones de dólares que nos deben a los 222 municipios, eso está estipulado en la ley, en la estructura del presupuesto general del Estado. Ya contempla que el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes vengan a los municipios en función de su realidad. A unos más, a otros menos, con toda la fórmula que se aplica, pero el hecho de levantar la voz y exigir que se atiendan estas necesidades no nos hace enemigos, y creo que es el momento de perder el miedo, de levantar la voz. Mañana puede ser tarde. No estamos diciendo vamos a salir en contra del gobierno, se puede conversar, pero hoy que nos queda el único recurso, que levante la voz y que diga cómo las cosas están, mañana les tocará elegir entre si defienden al gobierno o defienden sus intereses locales, porque de los 222 alcaldes y alcaldesas, 200 al menos son nuevos. Estoy convencido, estoy seguro por la corta experiencia que se tiene, que buscarán ser reelectos, pero para ser reelectos tendrán que responder a sus pueblos. Creo que no hay mejor forma que mostrar el cariño a sus pueblos a través del emplazamiento de obra, a través de mejorar los servicios, a través de mejorar las condiciones de vida de su gente, y de además dar cercanía y confianza. Pero yo creo que este rato, defendiendo otro tipo de intereses, no se está logrando eso. Más allá de todo esto, lo que a nosotros nos llama es a estar siempre apegados a lo que dice la verdad y la ley,
y no vamos a claudicar nosotros en esta posición. Hay muchas voces que dicen, ten cuidado, te van a hacer algo y demás. Bueno, pero si por defender la verdad y lo justo tengo que ser razón de algún tipo de amedrentamiento y demás, tendré que aguantar, pero no voy a dejar de estar del lado de la verdad. Quizás finalmente, rapidísimo, ingeniero, ¿cómo han analizado ustedes esta otra decisión del gobierno nacional de que la tasa de recolección de desechos ya no se cobre a través de las planillas de las distribuidoras de energía? En el caso de Cuenca se ve afectada la empresa municipal de aseo de Cuenca, pero no es la única. Si mal no tengo el dato, creo que son alrededor de 49 municipios los que están siendo afectados con esta medida. Sí, querida Rosana, esta es una medida que se ha venido hablando como muchas otras desde hace varios años, ¿no? Pero lo que se pide es que los municipios puedan desarrollar un sistema que les ayude o que nos ayude a recaudar los recursos por esta tasa, por este servicio elemental, además, que no solamente garantiza la convivencia, sino el equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Lastimosamente se genera interpretaciones. El Código Orgánico de Garantía de Datos Públicos, de datos personales, cita 2 artículos puntualmente. Ellos se basan en un artículo, en el artículo 4, donde dice que no se puede hacer mal uso o no se puede usar los datos públicos, pero en el 11 indica que cuando se trata de beneficios o para temas públicos, colectivos, más o menos, digamos, este es el contexto, no redacta como yo me estoy expresando, pero ¿qué puede ser utilizado? La gran pregunta es, ¿en qué le afecta al gobierno nacional que nosotros podamos utilizar la base para que a través de la planilla de energía eléctrica, que además viene desglosado el monto, no viene la tasa incluida en el costo de consumo? Bajo la lógica de lo que yo le escucho a la ministra Manzano, se habla de que por qué tenemos que cobrarles a los conciudadanos la tasa de recolección de desechos sólidos. La pregunta es, ¿por qué ellos nos cobran entonces el servicio de energía eléctrica? Que no nos cobren bajo esa lógica. Yo creo que más va por una mala interpretación, esta suerte de querer entender que ellos tienen la razón. Sí, hay muchos municipios que cobran a través de otros sistemas, como por ejemplo, cobran a través de las planillas de agua potable, pero yo quiero indicarles que la mayoría de ciudades del país no son como Quito, Guayaquil, Cuenca y las grandes, sino son ciudades netamente rurales, y en las partes, digamos en las locaciones rurales, nosotros los municipios no somos los administradores del sistema, son sistemas o son manejados de forma autónoma. Eso no nos daría lugar a que nosotros recaudemos. Hay municipios... Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sí, solamente con esto termino, querido Gustavo. Hay municipios como por ejemplo el de Paute, que el alcalde dice que ellos manejan de forma eficiente, que cobran una tarifa plana. Habrá que mirar si efectivamente están siendo eficientes o cuánto significa el subsidio, o en su defecto habrá que mirar cómo está la cartera vencida, y eso es justamente lo que queremos evitar para garantizar nosotros una buena calidad de servicio en tema de desechos sólidos. Bien. Agradecemos mucho por su presencia, esperemos que estos problemas se resuelvan, que la transparencia, además el respeto al marco legal, primen dentro de estas elecciones de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Muchísimas gracias, Gustavo. Rosana. Han escuchado al ingeniero Patricio Maldonado, presidente de la AME, alcalde de Nabón. Son las 8:32. ¿Quedado chuita la nueva plataforma de Narancay? Sí.